aplicados al contexto judicial en el tema respectivo, buscando aportar al proceso de actualización y perfeccionamiento constante de los funcionarios y funcionarias judiciales. Por ello, los temas y contenidos trabajados han sido elegidos a partir de las principales temáticas identificadas en los procesos también constantes de la Academia Judicial de detección de necesidades realizados a través de diversos escalafones de los funcionarios del Poder Judicial. Esto ha permitido, ¿cierto?, generar necesidades de capacitación específicas para ciertos grupos de jueces, pero que también finalmente contribuyen en cuanto se genera una valiosa síntesis de conocimientos actualizados y aplicados a la labor judicial. El material que hoy nos convoca tiene por objeto analizar los aspectos más relevantes de la disciplina del derecho administrativo aplicable a la labor jurisdiccional. Obviamente, en una etapa en la que el derecho administrativo, ¿cierto?, ya no es una rama aislada del derecho, sino que está íntimamente vinculada con las distintas ramas del derecho, ya sea el derecho civil, el derecho penal, ¿cierto? Sobre todo hoy día en que se ha logrado, a partir de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado y de los procedimientos administrativos, que el derecho administrativo sea un derecho administrativo relativamente estándar para todos los organismos y servicios de la administración, con diferencias obviamente en cada una de los servicios. Pero los principios, a partir de la unificación de la ley de procedimientos administrativos, son principios que irradian a todo el ordenamiento jurídico y al tratamiento del derecho administrativo. Este material, ¿cierto?, tiene un énfasis particular dado por la profesora Gómez en los criterios dogmáticos y jurisprudenciales de mayor relevancia y aborda en particular el concepto de acto y procedimiento administrativo, la contratación de funcionarios públicos honorarios, los derechos de los ciudadanos frente a la administración, el control judicial de la administración pública y la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado. Obviamente no todos esos temas serán abordados el día de hoy. La profesora ha elegido algunos más relevantes para esta ocasión, junto con la exposición que dará el ministro Isidoro González. Así que los invito a escuchar con mucha atención esta presentación y desde ya les agradezco a los expositores por su trabajo y compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, iniciará las exposiciones que se enfocan en la ley número 21.180 de transformación digital del Estado. Ya en el escenario, la profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de los Andes, señora Rosa Gómez González. Nuestra expositora es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Derecho con mención en Derecho Regulatorio por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una vez finalizadas las exposiciones, se realizarán las rondas de preguntas. Más gracias. ¿No tenemos una hora? No, entiendo que son 20 minutos, ¿cierto? ¿Un poquito? Ok. Bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias por asistir a esta actividad. Como lo señalaba el ministro Caro, hablar de derecho administrativo hoy pareciera ser que es más sexy de lo que era quizás en los años 80, los años 90. Pareciera ser que nos encontramos lamentablemente con la administración a 2x3 y a veces no de manera tan favorable o amistosa como debería ser la relación con los órganos del Estado que satisfacen nuestras necesidades. Y dicho eso, quiero también dar las gracias por encontrarme acá, insisto, su asistencia. También siento que me encuentro en casa. El ministro Caro, efectivamente, compartimos el programa de Magíster en Derecho en la Católica. Y bueno, ahora también me entero de la sorpresa de que una ex colega de Contraloría es la flamante Contralora Regional. Enhorabuena por eso. Así que eso me hace sentir mucho más en casa y contenta de estar aquí compartiendo algunas ideas de esta ley que sin duda alguna plantea muchísimos desafíos. Parte de los desafíos de la transformación digital también están vinculados un poco con la compatibilidad de sistemas. Y por una muestra de ello es el hecho de que la PPT la preparé en un MacBook y parece que no es compatible la visión correcta con la visión que usa el sistema operativo del Poder Judicial. Sin perjuicio de eso, mi correo va a estar al final y les puedo compartir la presentación en el formato correcto. El objetivo es analizar fundamentalmente
No sé dónde tengo el... Ahí está. Analizar fundamentalmente el marco normativo del procedimiento administrativo en Chile, una misión muy rápida de dónde está regulado, cuál es su fundamento constitucional y legal. Luego vamos a ver la evolución normativa que ha vivido durante los más de 20 años que tiene la ley de bases y vamos a ver cuáles han sido las principales reformas. Luego vamos a analizar el contexto específico por el cual estamos hablando hoy de una transformación digital para toda la administración del Estado. Vamos a ver los principales temas o los nudos gordianos de la ley y vamos a analizar fundamentalmente esas principales modificaciones. El marco normativo del procedimiento administrativo hay que desglosarlo por una parte en cuáles son las normas constitucionales que amparan la regulación del procedimiento. Y fundamentalmente aquí nos encontramos en primer lugar con el artículo número 7 de la Carta Fundamental, que señala que los órganos del Estado, incluyendo todos los poderes, el poder judicial, el legislativo y lógicamente el administrativo, deben actuar, bueno, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley. La palabra forma se ha entendido que es la ritualidad procedimental la que se debe teñir por una serie de etapas o fases necesarias para la emisión de decisiones razonables. Luego, esta norma también la debemos complementar con el artículo 63, número 18, que ya nos habla de que todas aquellas normas que regulen las bases de los procedimientos de la administración del Estado deben constar en una norma, y no cualquier norma, en una norma de rango legal. Esto parece una obviedad hoy, pero aún es posible encontrar, año 2025, órganos que establecen regulaciones, sin ir más lejos, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en regulaciones infralegales e infrarreglamentarias. En meras resoluciones exentas se regulan por muchos órganos sus procedimientos administrativos, con los reparos de legalidad y juridicidad que podemos hacer al respecto. Dicho eso, también debemos complementar esto con las normas del debido procedimiento. El artículo 19, número 3, nos habla de diversas garantías. No hay que discutir, efecto, que el lenguaje que utiliza el 19, número 3 es un lenguaje eminentemente penal. Pero el Tribunal Constitucional nos ha señalado que los principios que subyacen a esa norma son perfectamente y deben extrapolarse a todo tipo de proceso y procedimiento. ¿Por qué? Porque la idea es evitar que situaciones jurídicas se puedan consolidar sin que posteriormente pueda, en una instancia judicial, por ejemplo, ser imposible de modificarse. De tal manera que aquellas garantías del debido proceso, como el derecho a la defensa, a la contradictoriedad, a la impugnación de las decisiones, debe garantizarse tanto en sede judicial como también en sede administrativa. Dicho eso, pasamos a analizar el marco legal que fundamenta el procedimiento administrativo. Estaba un poco mojado, afectado por la lluvia el disparador. A nivel legal, nosotros encontramos algunas normas que claramente dan cuenta de la regulación del procedimiento. La primera norma es una norma que data de 1986, que si bien no regula el procedimiento, sí establecía algunos pasajes que hacen mención a ello. Por ejemplo, cuando habla de la impulsión de oficio del procedimiento o cuando habla de esta idea tan efímera que dice los procedimientos deberán ser ágiles y expedito. Esto es como una declaración de principios, porque todos sabemos que lamentablemente la administración no tramita los procedimientos con toda la diligencia que uno quisiera. Y de ahí es que hoy en día estamos en discusiones tan relevantes como la ley de permisos, para tratar de destrabar un poco la demora que tiene la administración en la conclusión de sus procedimientos. Luego la ley 19.880 genera un cambio, un punto de inflexión, puesto que establece y recopila muchos de los principios quizás y normas que ya venían siendo señaladas principalmente por la jurisprudencia administrativa y las concreta en una norma de rango legal. También sabemos que la ley 19.880 en sus inicios simplemente buscaba atender a dos objetivos básicos. Primero, a esta regla de los plazos, ponerle plazos legales para que la administración los observara y los cumpliera, y luego establecer una consecuencia jurídica a esto que está vinculada con la figura del silencio. Era una norma de escasos artículos que posteriormente devino en una norma mucho más compleja que establece una ritualidad mucho más extensa del procedimiento, aunque también hay oportunidades de mejora. Por ejemplo, la ejecución del acto administrativo lamentablemente no está regulada allí y uno de los grandes temas pendientes que hoy tenemos en nuestro ordenamiento también. Luego, si uno revisa normativamente en la siguiente lámina, vamos a ver que desde la publicación de la ley en el año 2003 hasta el año 2019, casi 20 años, no hubo modificaciones sustantivas a esta norma.
Vale decir, hubo solamente 2 cambios legales, uno que estaba en el 2008 por la incorporación a la Constitución del artículo 8º, posteriormente que devino en la ley 20.285, por lo tanto se hizo un maquillaje allí en el artículo 16, y el 2017, en febrero, se incorporó, a propósito de la creación de la Comisión para el Mercado Financiero, el artículo 37 bis. Pero más allá de esa modificaciones, no habían mayores reformas en el procedimiento, a pesar de la necesidad que uno pueda plasmar del mismo. Sin perjuicio de eso, si ustedes revisan, el año 2019, al dictarse la ley 21.180, y esto para tragedia de mis alumnos de pregrado, el estudiar procedimiento administrativo hoy es mucho más complejo, porque ya no solamente tenemos la ley de bases, tenemos la 21.180, luego tenemos 3 decretos con fuerza de ley, tenemos también 3 reglamentos y una serie de normas técnicas en materia de interoperabilidad, protección de datos, ciberseguridad, entre otros. Entonces, claro, comentar que desde de aquellos artículos, 60 artículos de una ley que era bastante sencilla, hoy el procedimiento administrativo está mucho más complejizado. Se le hizo una cirugía mayor a esta norma de cara a convertir o a transformar toda la ritualidad procedimental que conocemos hasta el momento en un código o en una plataforma digital. Y esto tiene objetivos que son fundamentalmente bien loables. Lo que se buscaba acá, al igual que lo que se buscó con la reforma al Código de Procedimiento Civil, es generar una mayor rapidez en el tráfico jurídico y además beneficiar tanto a los funcionarios que tramitan estos procedimientos, vale decir, ahorrémosle al funcionario el coser el expediente, como era antaño, y los pinchazos de los dedos, y por otra parte, tratar de hacer más compatible y amigable la relación entre los particulares y la administración. Si ustedes se fijan, la ley, al igual que la ley que modificó el Código de Procedimiento Civil, tuvo una tramitación sumamente rápida, era parte de las políticas de modernización del Estado, entrega o procura que la administración utilice de manera más intensiva los medios tecnológicos, quiere mejorar la calidad de vida de las personas y también de los funcionarios, y también quiere mejorar, esto es curioso, la confianza en las instituciones, como si el uso de herramientas le diera más confianza a los interesados. Yo no sé, si hiciéramos una encuesta aquí, quizás muy pocos levantarían la mano de que una herramienta electrónica les da más confianza que el famoso formato en papel. Luego, si uno revisa también la historia de la ley, se encuentra con pasajes que son muy interesantes. Dice, bueno, el dilema de siempre. Acá la administración se demora mucho en dictar un acto terminal. Y tal vez para ponerle coto a eso va a ser necesario contar con herramientas más expeditas a través de plataformas electrónicas. Luego dice, la idea de la transformación digital también va en la línea de los principios de servicialidad, eficiencia y eficacia. Y finalmente, una frase que realmente es para el bronce, dice, no se trata de un problema de recursos, se trata principalmente de un problema de voluntad y de gestión. Los que son funcionarios públicos acá me podrán decir si esto es cierto o no. Porque pareciera ser que el legislador va por la vida regulando y creando leyes, y de los temas presupuestarios nos ocupamos en el camino, ¿ya? Sabiendo lo crítico que es entregar funciones o entregar nuevas competencias sin proveer de los recursos necesarios para esa ejecución. Acá la idea de la ley, y creo que no lo coloqué acá, era fundamentalmente ahorrar papel. De hecho, si uno revisa el informe financiero de la norma, se encuentra de que al tercer año de ejecución de la ley, todo iba a ser miel sobre hojuelas, porque ya todo el dinero que la administración invertía en tramitar a través de papel, con las impresoras, con los estafetas, que había que llevar las hojas de aquí a allá, más las tintas y todo eso, se iba a ahorrar una cantidad importante que le iba a permitir implementar la reforma. Reforma que en la versión original de la ley tenía que estar implementada en noviembre del año 2024, cosa que claramente no ocurrió. Pero yo me pregunto, ¿es que acaso solamente nos estamos ahorrando papel? ¿Es que no voy a necesitar un TI, un técnico en informática, para que destrabe a veces los nudos gordianos que puedan existir en el sistema? ¿Es que no voy a necesitar un mecanismo, un software sumamente potente para evitar ciberataques? ¿Es que no voy a necesitar capacitar constantemente a mis funcionarios para efectos de que no se vulneren las claves? ¿Es que no voy a necesitar realmente más insumos tecnológicos para hacerme cargo de la transformación digital de más de 900 órganos públicos? Esa realidad lamentablemente no la analizó la norma, y por eso precisamente estamos ahora
en que la reforma lo que generó era darle mayor holgura a la ley, y lo vamos a ver a continuación, con la circunstancia de que esta reforma tiene que estar implementada el 31 de diciembre del año 2027. Un plazo que, en mi opinión, creo que tampoco vamos a lograr concretar. Pero la pregunta también que muchas veces uno se hace, ¿era necesario tener una norma de rango legal para poder tramitar en el formato electrónico? Y uno dice, bueno, la ley de bases ya algo nos decía, y de hecho, por lo menos tenemos 4 ejemplos de regulaciones sectoriales que cuentan con tramitaciones en formato electrónico, a veces porque sus propias leyes especiales lo dicen, pero esto tampoco es óbice a que la ley de 1880 también lo pueda permitir. Si le compra el sistema de fiscalización y sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente, transparencia activa o pasiva, se tramita a través de formatos electrónicos, o últimamente los permisos de construcción a nivel local también se procura que se van a tramitar a través de vías electrónicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con estas regulaciones y la regulación que ahora se propone? Primero, que estos procedimientos son, por decirlo así, de baja envergadura, son sectoriales, tienen un nivel de complejidad técnica limitado o bajo. Luego son procedimientos acotados, vale decir, se trata de un procedimiento de licitación, un procedimiento de gran compra, no son múltiples procedimientos, y luego ha mediado una planificación estratégica para su puesta en marcha, vale decir, han habido periodos de implementación para poder adaptar a las personas y a los usuarios a las nuevas realidades. La implementación o todo cambio genera resistencia, y más aún en la administración genera resistencia por el temor a perder un puesto de trabajo. De allí a que la implementación de una ley como esta, de esta naturaleza, requiere de una planificación estratégica en su implementación. Para ello, la ley proponía, hipotéticamente en la versión original, grupos y fases. Y estos grupos y fases están vinculados con 2 elementos. En cuanto a los grupos, decía relación con algunos criterios para definir a cada órgano dentro de estos grupos. Primero, el grado de avance en materias tecnológicas. ¿Qué tan capacitado estaba el órgano para poder comunicarse en un lenguaje electrónico? Luego, la madurez tecnológica que tenía el servicio, si dispone de recursos o no para implementar estos soportes, estos software. Y finalmente, factores estratégicos. De allí a que uno vea que los ministerios son los primeros órganos llamados a implementar la reforma. Y luego también se juntaban en grupos, y estos grupos son precisamente los ministerios que van como en primera línea, luego vienen gobiernos regionales y finalmente algunos municipios quizás de menor envergadura, porque la precariedad que tiene el municipio, algunos municipios, es mucho más baja que otros municipios. Por eso estableció, de acuerdo al Fondo de Incentivo a Gestión Municipal, cuáles municipios van primero y cuáles municipios van después. No es posible comparar la municipalidad de Las Condes, de Vitacura, con quizás la de Chile Chico o Yahue en el norte del país. Y luego la otra regla para implementar la ley eran las fases. En un contexto ideal se establecieron 6 fases para implementar la regulación. Primero, las comunicaciones oficiales iban a ser a través de soporte electrónico. Esa es una fase que hoy está operativa y que fundamentalmente se traduce en usar el correo electrónico, ¿ya? Podría ser cualquier otra plataforma, pero hoy en día es el famoso correo electrónico, con todos los dilemas que genera el uso de un correo electrónico, porque el soporte normalmente no es institucional, está sujeto a que la información llegue a un spam, bueno, etcétera, etcétera, ya que además le pueden hackear la cuenta. Luego, la fase 2, las notificaciones. La idea era que todas las notificaciones fueran a través de una plataforma digital. La fase 3, todas las solicitudes iban a ser en formato electrónico. 4, procedimiento en formato electrónico. 5, digitalización de los documentos presentados en soporte papel. Esto no cuenta lo que vivió el Poder Judicial cuando tuvo que escanear los cientos y cientos de expedientes en formato digital para subirlo a la plataforma que hoy todos podemos gozar y disfrutar. Y que por lo demás cuesta millones de pesos, hasta donde entiendo. Es algo que también ahí hay que pensar en los costos que eso tiene. Parte de los costos también es que, ojo, cada vez que tenemos sistemas informáticos, esto tiene un peso. Al igual como cargábamos el papel que nos pesaba, ese papel digital también tiene un peso y que hay que almacenarlo. Y ese almacenamiento, ojo, no es gratis, también hay que pagarlo. Entonces, eso tampoco estaba en los análisis regulatorios y económicos de la ley. Y finalmente, la última fase, la interoperabilidad bajo estándar. ¿Qué pasó? La ley se publicó en noviembre del 2019 con el ánimo de que el año pasado, en noviembre de 2024, estuviera totalmente operativo esta maravillosa regla de tramitación electrónica que ustedes ven. ¿Qué pasó? Ups, la pandemia.
El órgano encargado de implementar esto, ustedes pensarán que es un gran ministerio, no, es una unidad que en ese momento se llamaba Gobierno Digital y que eran como 30 funcionarios para todo el país. Que tenía abogados, ingenieros, pero eran solamente 30 personas para los más de 800, 900 órganos de la administración del Estado. Y además con la pandemia, todos sabemos que tuvimos que dejar de asistir a las actividades presenciales y volcar todo nuestro trabajo en un formato digital. Tuvimos que implementar una plataforma de Zoom, en la que mantiene el Poder Judicial por lo demás. Tuvimos que implementar mecanismos electrónicos de comunicación. Tuvimos que pagarle internet a los funcionarios que estaban trabajando desde casa. Tuvimos que generar soporte electrónico. Y además Gobierno Digital se tuvo que preocupar de poner a disposición el mecanismo electrónicos para que los funcionarios pudieran trabajar desde casa. Entonces, claro, el tiempo que el Gobierno Digital tenía destinado a implementar la reforma, lo destinó a lograr que la administración funcionara en un contexto de pandemia, mal o bien, pero lograr que funcionara. Luego, el otro problema que ya estaba sobre la mesa es que a diferencia de lo que ocurre con el Poder Judicial, donde tenemos claros los procedimientos que existen, el juicio ordinario, los juicios sumarios, los juicios de Hacienda, que están claramente catalogadas todas sus etapas allí, en ese código, en derecho administrativo no. Y hay órganos, como la Superintendencia de Casinos de Juegos, que solo este órgano ha declarado que tiene más de 30 procedimientos administrativos. Entonces, surgió la duda de cuántos procedimientos tiene cada órgano y cuántos procedimientos hay que digitar en un formato electrónico para que pueda existir esa tramitación electrónica. Y luego, además, aquí los grandes órganos, los grandes desafíos vienen lamentablemente con la municipalidad. Y de los más de 350 municipios que tenemos, no todos tienen la misma madurez tecnológica, como se le llama. Y claro, hay algunos que ni siquiera tienen abogado. Entonces a ese también le vamos a pedir que tenga un ingeniero técnico informático y que por lo demás conseguirse un técnico informático ahora también es problemático porque le pagan más en el mundo privado que lo que le pueden pagar a nivel de estatuto administrativo. Y luego también la capacidad de Gobierno Digital, como ya lo adelantaba, era muy precaria y Gobierno Digital además junto con esto se encargó de modificar lo que era la clave única y la comisaría virtual. Porque comisaría virtual, pues, quizás muchos no lo saben, comisaría virtual era simplemente para dejar constancia de algún hecho y ya está, para cobrar un seguro, en fin, que me robaron esto, que me separé, queda ahí la constancia. Y era una plataforma que recibía pocas solicitudes diarias, pero con la pandemia todos necesitábamos de un pase para poder salir desde nuestros hogares. Y eso generó que, al igual como ocurre con los conciertos de Taylor Swift, que todos queremos comprar la entrada al mismo tiempo, el sistema colapsó. Entonces tuvo que generarse mayor capacidad, mayor red para poder soportar ya no los cientos, sino los miles de usuarios que empezaron a utilizar la plataforma. Y además generar una mayor protección a clave única, porque clave única hoy es la llave que nos permite ingresar a todas las plataformas electrónicas. Y esa clave única también tenía muchas debilidades. De hecho, clave única hasta el momento, en ese momento, no tenía ninguna institucionalidad. Si ustedes se preguntaban cuál era la ley, cuál era el reglamento que regulaba clave única, no había. Ahora hay una mención por allí en alguna norma, pero en ese momento no había ninguna regulación de clave única. Y eso generó también que después el privado intentaran usar este sistema para otros fines. Pero a eso se dedicó el Gobierno Digital y dejó de lado todo el tema de la implementación de la ley. Esto generó que, bueno, tuvimos que pedir más tiempo. Y el mismo día que entró en vigencia la ley, se le dio además una holgura para que ya no estuviera implementada la reforma en 2024, como era la versión original, sino que el 31 de diciembre de 2027. Y además se generó una fase que era necesaria, que era esta fase de planificación estratégica. Necesitamos saber cuántos procedimientos tiene cada órgano. Contraloría, quizás cuántos procedimientos tiene ella misma internamente. Y cada órgano así va sumando procedimientos. Y si no existe el catastro de esos procedimientos, como sí existe en el CPC, necesitamos catastrarlo. Y por eso se dio lugar a esta modificación, donde se generó una fase preparatoria que estuvo vigente durante el 2022, y luego, dependiendo del grupo, usted iba avanzando como un Super Mario, ¿ya? Hoy día estamos todos con comunicaciones electrónicas, esperemos, ¿ya? La idea es que hoy día estén todos los órganos con comunicaciones electrónicas, y al final del camino se dejó lamentablemente la notificación electrónica. ¿Y por qué? Porque la notificación es lo más importante, lo que permite garantizar nuestro derecho a la defensa. Si no sabemos qué nos está informando la administración, no podemos defendernos. Y de hecho, la expectativa acá era que, si ustedes revisaron las fases anteriormente, la notificación iba en segundo lugar. Ahora quedó para los últimos años,
¿Por qué? Porque este notificador se tiene que desarrollar, lo va a tener el registro civil. Ya tiene muchos registros, pero aparte va a tener eso. Y va a ser como las típicas casillas de correo, esas que ingresábamos con una llave, ahora va a ser digital en el registro civil. Y esa casilla, elaborarla ha significado un dolor de cabeza para los ingenieros, porque no es fácil. No es fácil programarla, no es fácil configurarla, tiene que tener claves de acceso y de validación correctas. Entonces, claro, se dejó para el final. El desarrollo del notificador está, y bueno, quieranlo o no, todos los que estamos aquí en la sala vamos a tener un domicilio digital único. Y todas las notificaciones que nos haga la administración no van a llegar a nuestro correo electrónico, sino que van a llegar en principio a ese domicilio digital único. Y ahí viene otro problema, que es cómo nos enteramos de que tenemos una carta o una notificación en ese domicilio digital único. Y allí tampoco la normativa lo pensó. En España se han generado adicionalmente mensajes al correo electrónico o mensajes de texto. Pero el mensaje de texto tiene un costo y el mensaje al correo electrónico no necesariamente garantiza que usted se va a enterar de que hay una notificación en su domicilio digital. Bueno, entonces se modificó totalmente el panorama inicial y bueno, yo sé que ya estoy bastante extendido en el tiempo y para ir finalizando, que me queda un poco, simplemente les voy a mencionar algunos de los aspectos generales y después podemos en la fase de preguntas quizás profundizar. ¿Cuál es la modificación más importante de cara a la judicatura? Es que todos los procedimientos van a tener que ser electrónicos. Y sería ideal que ese procedimiento electrónico administrativo se comunicara con la plataforma que tiene el Poder Judicial hoy. Ojalá que así sea. En lo demás, o sea, esto se transforma en regla general. No es que la ley sectorial diga que se puede tramitar en papel, no. Esto es regla general. Todo procedimiento administrativo tendrá que ser en formato electrónico, le guste o no le guste. Y luego lo demás sigue siendo supletorio. Luego tenemos, como si ya no fuera suficiente los 12 principios que existen en la ley, se han incorporado principios nuevos, que bueno, son nuevos en la ley de bases de procedimiento administrativo, pero no son nuevos para el Poder Judicial. Porque si ustedes se fijan allí, son más que una copia de lo que ya venía siendo regulado en la modificación al CP6. De hecho, le hice allí la tarea de colocarle la analogía que existe. Ahora, por ejemplo, aquí nos olvidamos de la buena fe, que la buena fe yo encuentro que es muy, muy principio, pero incorporamos otro que es de la neutralidad tecnológica, que se ve fatal arriba, pero ahí está, que no viene definido por la ley. Entonces, ese va a ser un dolor de cabeza primero para la administración y después para los jueces, porque van a tener que definir qué se entiende por neutralidad tecnológica. Luego, los grandes principios que ya existían sufren cambio en la escrituración. Bueno, que aquí no es un cambio radical. Lo que pasa es que se confundía escrituración en formato físico con formato electrónico. Siempre ha sido escrito, ya no ha sido bajo ningún tipo de lenguaje de señas, símbolo, ni nada. Ha sido siempre por escrito. Lo que pasa es que el soporte es el que varía. Ahora, antes un soporte en papel, ahora un soporte electrónico. La gratuidad, bueno, viene surgiendo la regla de siempre, pero con el alcance, y de hecho hay algunos fallos de la Corte Suprema en este punto, que la administración no le puede pedir documentos que ya obren en poder de la administración. Vale decir, aliviémosle el trabajo al usuario. ¿Por qué le va a pedir un documento que ya consta en poder de la administración del Estado? Sería inoficioso para poder tramitar expeditamente un procedimiento. Luego, lo interesante acá es que además, dentro de los derechos de las personas, va a constituir copia autorizada, y esto lo digo para efectos de la validación que haga el Poder Judicial después, las descargas que sean de la plataforma en la medida que conste el código de verificación respectivo. Por lo tanto, esa copia va a tener algún valor para efectos de acreditarlo, por ejemplo, en un juicio de naturaleza civil o naturaleza penal. Y luego, bueno, se repite además la regla como derecho de la persona que la administración no le puede pedir información. Yo sé que todos lo ven claramente, ¿cierto? Sobre todo los de atrás. Bueno, no se preocupen, lo traje en la lámina siguiente donde viene un resumen. Esta también es parte de la cirugía mayor a la ley, el procedimiento. Se modifica y el lenguaje fundamentalmente dice que va a ser en contexto electrónico. Pero ¿cuáles son las reglas que quiero destacar acá? Primero, que lamentablemente todos vamos a tener que tramitar en soporte electrónico, ya sea que tengamos internet, tengamos computador, tengamos una tablet, vamos a tener que hacerlo en formato electrónico. ¿Hay personas que se pueden eximir? Sí, la norma dice 3 categorías de personas, al igual que lo hace el Poder Judicial, pero aquí lo hacemos un poco más complicado. Dice, aquella persona que carezca de medios tecnológicos, cualquiera, que no tenga acceso a medios electrónicos, es que no es lo mismo que lo de antes, o aquellas que solo actuaren excepcionalmente a través de ellos. ¿Cómo le damos contenido a esto? Bueno, aquí viene el reglamento, dice, a ver, espere. ¿Quiénes son estas personas? Los que pertenezcan al 40% de las poblaciones más vulnerables, los que vivan en alguna localidad en condiciones de aislamiento, los que tengan más de 60 años o los que presenten algún nivel de discapacidad, ¿vale? Estas personas van a quedar exceptuadas. ¿Exceptuadas de qué? De que la notificación se practique
a través de la plataforma y luego que todas las actuaciones que ellos hagan las van a poder hacer en formato papel. ¿Qué problema va a generar esto? Primero, que para poder acreditar la causal, usted tiene que iniciar un microprocedimiento que no suspende los plazos del procedimiento. Por ejemplo, si es un procedimiento sancionatorio, no le suspende los plazos para presentar los descargos, pero sí lo habilita a presentarlo en soporte papel. Entonces, pero tiene que iniciar un microprocedimiento donde acredite la causal, pero no, la regla no decía que no me va a pedir documentos que ya obran en la admisión del Estado. ¿Y acaso la admisión del Estado no sabe qué edad tengo? ¿Acaso la admisión del Estado no sabe que yo vivo en una localidad aislada? ¿Es que acaso la admisión del Estado no sabe que yo pertenezco al 40% de la población más vulnerable? ¿O no sabe que yo soy una persona con discapacidad? Bueno, lamentablemente ahí hay un círculo vicioso de la norma que no se resuelve. Y además, al usuario, al funcionario administrativo le va a generar un problema, porque va a tener que tramitar, imaginemos un procedimiento complejo, un procedimiento de evaluación ambiental, donde tenemos directamente a interesados que son muy calificados y que no van a tener ningún problema con la plataforma. Pero ¿qué pasa con aquellos usuarios que sí van a tener problemas con la plataforma y que van a ser bastante interesados? Todos esos interesados van a estar habilitados para funcionar en formato papel. Entonces, al final del día vamos a tener dos expedientes, el físico y en el papel. Ah, pero es que el funcionario tiene que digitalizar todo eso. ¿Y qué pasa si al funcionario se le olvida digitalizar una hoja? ¿Se le pierde una hoja? Eso, bueno, está por verse. El Poder Judicial ahí yo les deseo suerte. Bueno, de la notificación no diré más, dejaré la presentación porque ya me he extendido mucho. Y concluir con algunas cuestiones generales. El uso de medios electrónicos, en mi opinión, va a complejizar mucho más la tramitación con la administración. Eso es innegable, y sobre todo con los desafíos que plantea la digitalización en general. El tener buena internet, el tener ciberseguridad, la protección de los datos personales, etcétera. Hay sistemas que son muy intuitivos, o sea, los que tienen iPhone lo saben, pero los que tienen quizás otro tipo de sistemas operativos o los que tienen a veces que tramitar con la administración, se encuentran con formularios que son eternos, que son nada intuitivos. De hecho, los que han salido del país se han encontrado con ese tótem de la PDI, no me digan que no han sufrido. ¿Ya? Y nos preguntan si estamos casados y solteros. Yo digo, pero ¿por qué es relevante para salir del país si estoy casado o soltero? En fin, entonces la idea es que estos procedimientos, por favor, sean lo más amigables posibles con el usuario. De hecho, ustedes van a Colombia, colocan el pasaporte y ya está. Listo, le preguntan el vuelo. Nada más. Luego, esto va a tener que tener mejoras permanentes, lamentablemente. Y lo otro, hay algo que aquí a nivel comparado no se discute. Pareciera ser que hoy día nos van a gobernar las máquinas, pero por favor también dejemos una reserva de humanidad. Muchas personas queremos, cuando llamamos al call center, que no nos conteste el chat box, que nos conteste una persona, que nos va a entender mucho más rápido y nos va a bajar el nivel de ansiedad. Porque después de hablarles 5 o 6 minutos a un operador digital que les pregunta, no le entendí, repítalo de nuevo, uno llega estresado a hablar con el humano que está al otro lado. Creo que la reserva de humanidad es necesaria, sobre todo en los primeros pasos que dé esta reforma. Luego, ya lo dije, aquí se subestimaron tanto los plazos como los costos. Los costos van a ser 3, 4, 5, 6 veces más de los que se dijeron. Y eso del ahorro papel no va a compensar el gasto que se va a necesitar en toda la reforma. Y luego los plazos, sinceramente, a 2027 no llegamos. Y bueno, la vulneración de los derechos de las personas es algo que el Poder Judicial va a tener que ir protegiendo a lo largo del camino. Allí les dejo bibliografía, pero además hice la tarea de, con este código QR de arriba, van a encontrar el marco normativo de la ley, van a encontrar jurisprudencia administrativa, toda la que existe hasta el momento, y la jurisprudencia judicial de la Corte Suprema, toda la que existe hasta el momento. Por si les interesa el tema, y a mi correo electrónico me pueden escribir y con todo gusto les enviaré la presentación. Lamento, su señoría, haberme extendido, pero es que es un tema muy apasionante. Eso es. Muchas gracias por su exposición, señora Rosa Gómez González. Vamos a invitar en estos momentos al ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Michel González Carvajal, quien continuará con su presentación ahondando en esta materia. Vuelvo a mencionar que terminando esta exposición, empezaremos con la ronda de preguntas. Ministro. Buenas tardes a todas y todos. También agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir a este seminario. Le contaba a la profesora Gómez al inicio del seminario si consideraba que el tema que se había elegido era muy joven, porque la verdad es que
no sabía, sé que hay otros temas más interesantes en el derecho administrativo, pero este es un tema nuevo que quizá igual es importante revisarlo. Así. Gracias. Así que, bueno, agradezco que estén aquí, también a las personas que están conectadas online. Muy, muy buena la presentación de la profesora, me ahorra, en realidad no es que me ahorre, sino que me evita reflejar mi ignorancia en todo el tema dogmático anterior. Y yo voy a hacer un planteamiento que tiene que ver más que nada con algunos aspectos generales de lo que es el gobierno digital, adentrarse un poco en lo que es el expediente administrativo electrónico, en lo que se refiere a los documentos, a las comunicaciones oficiales de que hablaba la profesora Gómez, el domicilio digital único, notificaciones y interoperabilidad, que la verdad es que me parece que la interoperabilidad es un tema interesante, no sé cómo va a funcionar, no sé cómo va a andar, pero la idea es avanzar en esos temas. Bueno, en lo que tiene que ver con aspectos generales, siempre nos preguntamos qué es la transformación digital. Y lo primero que se viene a la mente es que la transformación digital tiene que ver, ¿cierto?, con la incorporación de todas aquellas herramientas masivas, aquellas herramientas de redes sociales que nos permiten mejorar las comunicaciones. Hay una definición que dio el Foro Económico Mundial que dice que la transformación digital es la incorporación sistemática y masiva del uso de tecnologías de información en todos los aspectos de la sociedad humana. Pues bien, la administración pública de los diferentes estados, no solamente Chile, no se queda atrás en cuanto a incorporar la transformación digital a sus procesos, a sus políticas públicas. Y también, aparte de los estados, hay organismos internacionales que se han preocupado también de la transformación digital. Es decir, hay una preocupación mundial por emigrar hacia la transformación digital. Por ejemplo, la OECD, el Banco Mundial, la CEPAL, quienes han propuesto marcos de trabajo, recomendaciones y otorgan también herramientas de apoyo para el tránsito hacia el gobierno digital. De hecho, en el caso de Chile, se hicieron algunas recomendaciones en algunos de los informes que emite la OECD en cuanto a que para avanzar más rápidamente en la transformación digital era necesaria un organismo que concentrara todos estos avances, y me parece que por ahí puede que haya surgido, no tengo la mayor información, pero a mí me parece que por ahí puede haber surgido este gobierno digital, que concentra estos avances en la digitalización. La OCDE también señala algunas dimensiones de lo que entiende que debe ser la transformación digital. Habla la OCDE de 6 dimensiones. Primero habla de la dimensión digital por diseño, la dimensión impulsada por los datos, actuar como plataforma, abierto por defecto de definición, dirigido por el usuario, proactivo. Cuando habla de digital por diseño, se refiere en términos generales a aquellos procesos que ya nacen diseñados en documentos electrónicos o en un proceso electrónico. Nosotros, obviamente, no estamos en esa dimensión de digital por diseño, desde que nuestros procesos administrativos son en papel, en expedientes, y lo que hemos hecho o hemos tratado de estar haciendo es un rediseño digital. Impulsado por los datos, se refiere un poco a lo que hablaba la profesora Gómez hace un rato, que los estados y los organismos públicos tienen muchos documentos, poseen muchos documentos y realizan muchos trámites, pero no tienen un catastro de todos los documentos que tienen o todos los trámites que realizan. Entonces, una de las etapas de la transformación digital tiene que ver con esto, con identificar cada una de las instituciones cuáles son los documentos que manejan, cuáles son los procedimientos que manejan. Yo estuve revisando, por ejemplo, la página de gobierno digital y señalaban que a nivel descentralizado había más de 15.000 procedimientos.
Entonces, imagínense ustedes que si tenemos que hacer la transformación, de aquí al diciembre del 2027, tenemos que tener la transformación digital ya de manera completa en un 100%, también tengo duda de que podamos llegar al 2027 con la transformación digital en un 100%, y quizá implicaría que debiéramos, a lo mejor, o se debiera dictar una norma que nuevamente prorrogara los términos o los plazos para la transformación digital. Actúa como plataforma, se entiende que ya los organismos del Estado no debieran actuar aisladamente en procesos individualizados, sino que a través de plataformas que se incorporaran y hicieran más eficientes las políticas públicas. Abierto por definición, tiene que ver con que tanto los documentos como los procesos sean transparentes y abiertos al público en general, dirigido por el usuario, entendiendo que tiene que haber una participación del ciudadano en cómo se desarrolla esta transformación digital. El gobierno digital también, entiendo, ha hecho algunas consultas ciudadanas respecto de la transformación, va dirigido a eso, y proactivo es que el organismo, la administración del Estado sea proactiva en adaptarse a las necesidades del gobierno digital. Lo que veo bastante difícil que ocurra, pero esas son las dimensiones que propone la OCDE. También la OCDE ha establecido algunos índices de cómo van los gobiernos o los estados avanzando en la transformación digital, y este índice es del año 2019, y Chile está situado por debajo de Colombia, Brasil y Uruguay. A propósito del aeropuerto, Colombia ya aparece más avanzado que nosotros en la transformación digital, y Brasil también, y Uruguay. También hay una encuesta sobre gobierno electrónico que anualmente realizan las Naciones Unidas a través del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y en la última medición, que es del año 2024, dice que Chile alcanzó el puesto 31, donde se subió 5 lugares desde el año 2022. Y solo está por debajo, se ve esto auspicioso, dice, está por debajo de Estados Unidos y Uruguay. Bien, muchas gracias. Eso en términos generales. Avancemos ahora hacia los procedimientos administrativos electrónicos propiamente tal. Todos sabemos que el artículo 18 de la Ley de Bases Generales de la Administración señala que los procedimientos administrativos son una sucesión de actos trámites vinculados entre sí, o en su caso de particulares interesados que tienen por objeto entonces llegar a un acto administrativo terminal, ¿cierto? Bien, todos estos actos, trámites y todo este procedimiento administrativo tiene que estar alojado en alguna parte. Y de acuerdo a la ley, entonces, de hoy en adelante, esos procedimientos tienen que estar alojados en un expediente electrónico, salvo ciertas excepciones contempladas por la ley, que son nombrada la ley de medio ambiente, que tiene una regulación propia, por ejemplo. ¿Qué dice la norma técnica? Se hablaba aquí de que había distintas normas que se habían dictado, reglamentos, normas técnicas. Bueno, hay una norma técnica de documentos y expedientes electrónicos para la gestión de procedimientos administrativos. ¿Qué dice la norma técnica respecto de los expedientes administrativos? Distingue 3 tipos de expedientes. Habla del expediente administrativo, del expediente electrónico y del expediente híbrido. El expediente administrativo señala está integrado por todas las actuaciones de un procedimiento administrativo que no se diferencia mucho de lo que dice la ley de bases, tales como los documentos presentados por los interesados, por terceros, por el órgano de la administración, con fecha y hora de su recepción, los documentos, las actuaciones de la administración propiamente dadas, sus resoluciones. Eso es un procedimiento, un expediente administrativo. En cambio, el expediente electrónico es una unidad documental individualizada por medio de un identificador único. Este identificador único es súper importante porque este identificador único permite determinar de qué órgano administrativo se trata, en qué lugar se encuentra y otras características que tiene este identificador único. Es funcionalmente estructurado por el conjunto de índices, documentos electrónicos, metadatos y registros que es generada por un órgano de la administración del Estado a través de la plataforma electrónica para el registro de sus expedientes administrativos. Aquí se establecen varios conceptos que son más informáticos. Expediente electrónico, metadatos, registros. En general, metadatos se refiere a
datos sobre datos, serían importantes porque los metadatos deben ser estandarizados y dar cuenta de ingresos de documentos, por ejemplo, que tienen que ver con, que tienen que tener todos la fecha, cuando se ingresan, quién los ingresa, quién es el destinatario, entre otros. Y el expediente híbrido es un expediente electrónico en virtud del artículo 14 del reglamento que registra las actuaciones del procedimiento administrativo tanto en soporte electrónico como en soporte de papel. Y aquellos soportes que están en papel, en el expediente electrónico se debe hacer referencia a su ubicación. Entonces, claro, como decía la profesora Gómez, vamos a tener expedientes que son enteramente electrónicos y también hay expedientes que pueden estar de manera electrónica, pero también pueden tener soportes de papel. Estos expedientes electrónicos tienen que estar alojados en plataformas electrónicas que albergan a estos expedientes electrónicos, y estas plataformas tienen algunas funciones necesarias para gestionar los expedientes electrónicos. Primero, tienen que permitir el ingreso de solicitudes, formularios y documentos y de todo antecedente que sea necesario o pertinente para el expediente electrónico. La disponibilidad de estas plataformas y de estos expedientes electrónicos deben estar disponibles todo el año y las 24 horas del día. Nosotros como Poder Judicial ya sufrimos lo que eso significa. Es decir, nuestras plataformas tienen que estar 24/7 todos los días del año. Los funcionarios tienen cargas de trabajo excesivas, sienten que no descansan psicológicamente porque resuelven las solicitudes que se hacen, pero las plataformas están llenas inmediatamente. Entonces hay un problema ahí que implican esta disponibilidad de 24/7. También se tiene que permitir el acceso de los funcionarios y personas autorizadas a estas plataformas electrónicas, debiendo tenerse los resguardos necesarios, por supuesto, de seguridad, de ciberseguridad y todos esos resguardos necesarios para que no se hackeen las plataformas. ¿Qué pasa si la plataforma se cae? Hasta ahí llegamos con el expediente electrónico. ¿Ah? Si la plataforma se cae, el jefe superior de servicio tiene la facultad de autorizar que ciertas actuaciones administrativas y la presentación de estas solicitudes se hagan en formato papel. Se hagan en formato papel, pero esos formularios o esas actuaciones tienen que ingresarse electrónicamente al expediente de manera inmediata. ¿Cuál es el esquema estructural de este expediente electrónico? El expediente electrónico debe tener documentos electrónicos estandarizados, un índice electrónico del expediente, mandatos estandarizados, metadatos estandarizados del expediente, el registro de trazabilidad, el registro de accesos que dé cuenta de las autenticaciones y accesos efectivos de los usuarios, que en este caso las autenticaciones se hacen a través de la clave única, o también ahí está la clave tributaria. El registro de los accesos administrativos por el órgano, porque el órgano también puede acceder a estos expedientes y debe quedar trazabilidad de aquellos ingresos, y el registro de las demás acciones realizadas en los procesos de gestión documental. ¿Cómo se tienen o cuáles son los requisitos de incorporación de estos documentos? Tienen que ser documentos electrónicos. ¿Y cuáles son estos documentos electrónicos? Copias digitalizadas de documentos de soporte de papel, es decir, soportes de papel que se digitalizan y se ingresan al expediente electrónico. Ahora, esta digitalización de los documentos tiene que cumplir ciertos requisitos y ciertas formas válidas que vienen dadas por las normas técnicas de documentos. Tienen que tener ciertos metadatos estandarizados, generalmente son una microforma del documento original. Las microformas son copias de documentos reducidas que se ingresan al documento, al expediente electrónico, y que deben cumplir ciertos estándares. También se ingresan los documentos electrónicos en su origen, es decir, aquellos documentos que son electrónicos propiamente tal. Y
Se agregan también por medio de formatos o medios electrónicos a través de las plataformas de gestión de expedientes electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Se refiere a documentos que ya están en poder del Estado, como se hablaba recién, que el Estado tiene ciertos documentos que están en poder del Estado y pueden ser solicitados, por ejemplo, de un órgano de la Administración a otro, y que se debieran ingresar al expediente por medio de lo que es la no, interoperabilidad, concepto complicado de la ley. Hay ciertos documentos que no se van a poder ingresar al expediente electrónico porque no pueden ser digitalizados. ¿Cuáles son las causas de no poder digitalizar estos documentos? Vienen dadas por la cantidad, el formato y la naturaleza. Si hablamos de cantidad, nos estamos refiriendo a un número máximo de páginas cuando un documento tiene demasiadas páginas que no permite digitalizarlas porque eso implica que los funcionarios tengan una mayor carga de trabajo y lo distrae de sus funciones. En cuanto al formato, el papel en el que está el documento sea muy grande, es en lo que se refiere al tamaño, y puedan ser digitalizados. Me acuerdo que cuando nosotros empezamos con la digitalización de los documentos, habían documentos mineros, los planos, ¿cierto? Que no pueden ser digitalizados, o sea que no pueden ser incorporados de manera electrónica. Y en cuanto a la naturaleza, aquí hay documentos que no pueden ser susceptibles de digitación en razón de su calidad o propiedad. O sea, un documento que tiene una calidad ya está demasiado dañado el documento, va a ser difícil digitalizarlo. Y estos documentos, señala la ley, que se pueden incorporar de acuerdo a cómo se inicia el procedimiento. Si el procedimiento se inicia a petición de parte, se debe crear el expediente electrónico por parte del organismo de administración del Estado e incorporar el documento electrónico inicial estandarizado. Cuando se habla de documento inicial estandarizado, significa que, como les digo yo, tiene que cumplir con ciertas características que están dadas por las normas técnicas. Y pueden ser ingresados a través de plataformas electrónicas o páginas web, ¿ya? Y ahí deben cumplir entonces con los requerimientos que señalo y los correspondientes metadatos asociados que son exigidos por la norma técnica. También pueden ser incorporados documentos electrónicos a través de alguna plataforma electrónica del órgano y a través de un documento físico presentado en el órgano. Y en este caso se debe proceder a la conformación de una microforma como esa. O sea, cuando se presenta alguien al órgano de la administración de forma personal y acompaña el documento al expediente administrativo, ahí hay que digitalizarlo a través de una microforma. Y eso le da cierta autenticidad, le da un valor de equivalencia al documento, y que el documento entonces adquiere un valor de prueba que puede ser utilizado en algún otro procedimiento. Voy a avanzar porque me parece que... sí. Bueno, los documentos tienen que cumplir también con requisitos de trazabilidad, documentos o datos por interoperabilidad, también se tiene que identificar el dato, el documento y el expediente electrónico, la identificación del órgano, del cual proviene por medio de un código, ¿cierto?, que asigna la plataforma o el gestor de códigos del Estado. Hay un servicio de interoperabilidad. Entiendo que hay un servicio de interoperabilidad en este momento que me parece que es PISA, que está funcionando, y la autorización del interesado en el caso que se incorporen datos personales de carácter sensible, ¿no? Hay formas de cotejar la autenticidad de estos documentos que se ingresan al expediente electrónico. De hecho, el artículo 25 de normas técnicas señala que para la incorporación de un expediente electrónico de la documentación recibida en formato físico, o que el organismo de administración del Estado quiera incorporar en formato lo tengan en formato físico, se debe conformar una copia digitalizada que tenga la calidad de copia fija, con valor probatorio equivalente a su original en el formato de microforma. Por lo tanto, una vez, como le decías, que se digitalice el documento, con la microforma correspondiente, debiera tener ese documento valor probatorio.
vamos a avanzar aquí. Las partes pueden pedir copia de los documentos electrónicos en soporte de papel. ¿Cuándo lo pueden hacer? Cuando han sido autorizadas para presentar documentos electrónicos en formato de papel, en el caso de las excepciones de que hablaba la profesora Rosa Gómez, es decir, cuando tienen más de 60 años, cuando no hacen uso de documentos, de medios tecnológicos, en esos casos. Y en los casos que no pudieran ser digitalizados. Se deben incorporar también al expediente electrónico las comunicaciones oficiales de los órganos de administración del Estado. La norma técnica o el reglamento define lo que se entiende por comunicación oficial y dice que las comunicaciones oficiales, entonces, entre órganos de administración del Estado, suscritas por el superior del servicio que entrega o quien tenga facultades delegadas de presentación del órgano, emitido o recibido a través de un medio electrónico de carácter formal, asegura integridad y registro de dicha comunicación. O sea, en el fondo son mensajes, las comunicaciones oficiales son mensajes que se emanan entre los órganos de la administración del Estado, que deben cumplir estas características de integridad y registro de la comunicación. Se deben incorporar todas las comunicaciones oficiales y se debe dejar constancia en el expediente electrónico. ¿Cuánto voy? Esto a mí me interesa, esto lo encuentro interesante, el domicilio digital único. El domicilio digital único, como se decía, corresponde al medio electrónico determinado por una persona para recibir las notificaciones electrónicas en cualquier procedimiento administrativo. El tema es que pueden haber dos, o la ley habla de dos sistemas de domicilio digital único, que puede ser la casilla única del artículo 24 de la ley 21.180 o un correo electrónico válido. Es decir, yo puedo tener como domicilio único un correo electrónico válido que yo informe, caso en el cual no debiera haber tanto problema, si es que me mandan los correos electrónicos, debería tener más facilidad para saber que me llegó una notificación de un expediente administrativo. Sin embargo, voy a tener que estar atento y revisando el correo de manera permanente. Y la otra posibilidad de domicilio único es una casilla electrónica, una casilla única, así se va a llamar, casilla única, como clave única, casilla única, y que está a cargo del Servicio de Registro Civil. Todos debieran tener una casilla única, y la diferencia con el correo electrónico es que a esta casilla única van a llegar todas las notificaciones de todos los trámites administrativos que ustedes estén realizando. Puede que al correo, puede que al correo electrónico no le llegue, pero a la casilla única van a llegar todas. Por lo tanto, si ustedes se meten a la casilla única, siempre van a ver todas las notificaciones. Y ese domicilio digital único es el que es considerado como medio electrónico válido para las notificaciones. Como les decía, cada persona que cuente con un rol único nacional tendrá una casilla electrónica que podrá acceder a través del medio de autenticación de la casilla única. Esta determinación del domicilio de casilla única puede ser modificado en cualquier momento, ¿ya? Puede que yo cambie el correo electrónico y tengo que notificarlo al registro civil. También los organismos de la administración del Estado tienen que informar al registro civil los correos electrónicos que se informen como casilla única o domicilio único. ¿Mm? Por lo tanto, sin perjuicio que yo haya señalado en el registro civil un domicilio único, si en algún procedimiento administrativo señalo otro correo electrónico como domicilio único, ese último va a ser el que me va a tener que figurar como domicilio único, domicilio electrónico único. Esto puede crear problemas, sin duda, puede crear problemas porque me pueden notificar al correo electrónico que ya no esté vigente. Y ahí vamos a tener los problemas del debido proceso de que se hablaba recién.
Sin duda que pueden haber personas que se exceptúen de tener un domicilio único, un domicilio digital único, que son los casos que se mencionaron, que están en el artículo 28, que son aquellos que carezcan de los medios tecnológicos, los que no tengan acceso a medios tecnológicos o solo excepcionalmente lo utilicen. Yo entiendo que la ley 21.180 establece ciertas presunciones de cuando la persona se encuentra en esas situaciones de excepción. Y son las que se señalan ahora. O sea, cuando la persona pertenezca a hogares que integran el 40% socioeconómico más vulnerable, se va a entender automáticamente, o debiera entenderse automáticamente, que están en la situación de excepción, sin perjuicio que tienen que solicitarlo. No es que porque estén en esa situación se les vaya a exceptuar, sino que tienen que hacer la solicitud. Los que tienen una localidad aislada, o los que tengan más de 60 años, o los que tengan alguna discapacidad, conforme a la declaración que tiene que hacer el CONPIN, van a poder exceptuarse en la medida que lo soliciten. Estas personas, si lo solicitan y reúnen estas características, no debieran tener mayor problema, entiendo yo. ¿Por qué? Porque no obstante esto, las personas igual podrían pedir que se les exceptúe que se les notifique la resolución a través de este domicilio digital único, señalando algunas de las condiciones que se señalaban anteriormente. Esto es que no usan medios digitales, que no tienen medios tecnológicos, pero en ese caso van a tener que probar que se encuentran en esa situación de excepción. En cambio, si reúnen estas características, creo que no debiera haber, o no debiera exigírseles mayor prueba. ¿Cómo estamos, Laura? ¿Estoy listo? No, pero no sé si ya estoy excedido o... eso es lo importante en cuanto al domicilio digital único. Y luego, solo para terminar, están las normas técnicas de autenticación, ya, que están señaladas precisamente en la norma técnica y se refieren a un proceso, aquí se habla de autenticación, que es el proceso electrónico que valida los datos de identificación del usuario para permitirle acceso a la plataforma, el factor de autentificación, que es un dato conjunto de datos de identificación de carácter reservado, inherentes a un usuario, que permite establecer su identidad, y grados de confianza al interactuar con una plataforma electrónica, y mecanismos de autenticación, que es un método o conjunto de procesos electrónicos que sustenta la autenticación con un nivel de confianza determinado. Y aquí existen distintas plataformas con niveles de autenticación. Por ejemplo, la plataforma simple, que me parece que en esa plataforma es donde funcionaba la oficina, el Carabineros, la comisaría virtual. Y hay otras plataformas más complejas que tienen un nivel de autenticación más desarrollado. Hablamos de la clave única y la clave tributaria. Y solamente algunas estadísticas que me parecieron importantes. Por ejemplo, las claves únicas, desde el año 2018 al año 2025, han aumentado considerablemente. ¿Ya? Hay alrededor de 15 millones de usuarios que usan clave única, 15 millones de fracción. Luego, los 5 servicios ciudadanos con más autenticaciones con clave única aparece en nuestra plataforma, así que pueden estar contentos. El Poder Judicial en mayo del año 2024, la Oficina Judicial Virtual tuvo 4.756.989 ingresos. Y en octubre del 2024, en la primera, donde obtuvo 5.215.125 ingresos. Así que tenemos harta visita en la plataforma virtual que tenemos en el Poder Judicial. Coincido con la profesora Gómez en que el desafío del gobierno digital es bastante difícil de conseguirlo de aquí a diciembre de 2027. Son muchas las plataformas que hay que desarrollar, interconectar estas plataformas para que pueda funcionar la interoperabilidad
lo que es bastante complejo. Y todo esto cuesta bastante dinero, mucho, mucho dinero. Así que no sé si iremos a llegar al 100% del gobierno digital. Eso. Muchas gracias por su exposición, señor ministro. A continuación, iniciaremos la ronda de preguntas, ¿ya? A los presentes, por favor, que tengan la pregunta, levantar su mano, vamos a hacerles llegar un micrófono, y a las personas por Zoom también tienen la función de levantar la mano para poder habilitarlos si es que tienen alguna consulta hacia nuestros expositores. ¿Público presente? Ya. Ahí está, muchas gracias. Bueno, antes que todo agradecer la invitación, agradecer la presentación tanto del señor ministro como a la profesora, y quería plantearle una inquietud a la profesora. No sé si lo que voy a preguntar es muy tonto, pero puede que sí. Entiendo que hay mucho procedimiento administrativo disperso, ¿no es cierto? Muchísimos procedimientos dando vueltas. Y el camino yo no conocía estas normas que, no sé, pareciera que van a entrar en vigencia, si entiendo bien, y si entendí bien también la presentación, uno de los objetivos es traspasar todos los procedimientos administrativos a formato electrónico, ¿no es cierto? No sé si en la discusión se planteó o se evaluó, quizás no era, yo sé que dada la naturaleza de los procedimientos y las materias a veces no es fácil, pero haber simplificado los procedimientos, es decir, acotar los procedimientos en vez de como una especie de unificación de procedimientos universales. Pasar de, no sé, en algún minuto yo lo vi el tema hace años, eran 300 y tantos, pero pareciera que son muchos más, y a lo mejor no era un buen camino tratar de simplificar los procedimientos en un procedimiento común, por ejemplo, o en unos 10 procedimientos comunes, y luego de eso digitalizar, que quizá hubiera sido más fácil, no sé si se entiende lo que planteo. Y lo otro, preguntarle también a la profesora un comentario a propósito de esto de esta como euforia por la digitalización, en que al final, si todo está digitalizado el día de mañana, también hay un riesgo ahí, un riesgo enorme, porque si no existieran hackers, la verdad que estaríamos súper bien, pero existen. Y entonces todo el trabajo que uno hace o todo lo que se quiere llevar adelante se puede caer fácilmente si uno tampoco tiene respaldos de otro tipo. Entonces quería preguntarle ahí su opinión respecto a eso. Y al señor ministro preguntarle, habló de las excepciones a las notificaciones o a la casilla, y dentro de esas dijo, si entendí bien, una relativa a los 60 años. ¿Eran copulativos los requisitos o podían funcionar en forma independiente? Porque el de los 60 años es fácil de comprobar. Eso, y muchas gracias. ¿Tu nombre era? Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo, por las preguntas. Efectivamente, el dilema que tenemos a nivel administrativo es que tenemos muchas leyes sectoriales, especiales, y cada una con sus distintos procedimientos. He discutido mucho este tema con Raúl Letelier, actual presidente del Consejo de Defensa del Estado, a propósito de los sancionatorios. No tenemos una ley general de bases en materia de procedimientos sancionatorios, y él me dice, ¿para qué? Si cada sancionatorio tiene sus propias particularidades. Yo creo que ahí tiene un punto. Es pensar en un único procedimiento administrativo para la gran vorágine de actuaciones que se tramitan en la administración es un imposible. Creo que ahí efectivamente, y además es un trabajo que el legislador no va a querer hacer porque estaría horas y horas y horas tratando de modificar los procedimientos. Sin ir más lejos, en la famosa ley de permiso o agilización, la ley de permisología que se le ha denominado, no le gusta mucho a las autoridades ambientales, es una ley que busca un poco de eso, desatomizar la gran vorágine de procedimiento y tratar de simplificarlo. Pero no es una tarea fácil, por lo tanto no fue parte de los objetivos de la ley.
La ley, curiosamente, es una ley que responde mucho a lo que se ha denominado históricamente por los alemanes la legislación motorizada. Era un buen momento, veníamos en un punto álgido de la modernización del Estado y parte de las políticas de modernización para el gobierno de esa época era dejar planteada sobre la mesa una ley que modernizara el Estado. Y qué mejor que una ley que transformara todo en contexto digital. Ya lo había hecho Perú, ya lo había hecho Colombia, España también estaba en ese carril, por lo tanto era lo que nos tocaba. Y por eso fue una ley rápida y fue una ley que buscó satisfacer solo ese objetivo, sin otros objetivos más allá. Y por eso tenemos tantos problemas hoy, porque es una ley que tuvo muy poco reposo y no logró atender. Ahora, si pensamos en simplificar procedimientos quizás a nivel judicial, sí se puede lograr, quizás con un procedimiento estándar para nosotros los contenciosos administrativos, pero eso también requiere una reforma de otra naturaleza, y estamos hablando de otro tipo de procedimientos, porque también a los jueces les entregamos el contencioso en materia de educación, el contencioso en materia sanitaria, el contencioso en materia fitosanitaria. Está claro, y cada juez ahí tiene que ser experto en agua, en medio ambiente, en telecomunicaciones. Entonces, ahí quizás se podría hacer algo más, pero también respetando un poco los desafíos que tienen las complejidades de cada procedimiento administrativo. Luego, me gustó esa frase de euforia de la digitalización. Antes los riesgos eran otros. Antes los riesgos eran que llegara un tsunami y arrasara con la ola todos los papeles. Que un incendio se llevara todo el archivo. Esos eran los riesgos que teníamos antes. Hoy tenemos nuevos riesgos, acorde a las circunstancias. El hackeo, la falsificación de la información. Sin ir más lejos, claro, la norma técnica habla de cómo autenticar los documentos. Pero ¿qué pasa cuando el documento se ha generado, por ejemplo, con inteligencia artificial? ¿Cómo yo puedo determinar que el video, que la fotografía o que el acto administrativo responde a una cuestión real? Y eso lo van a tener que determinar los jueces, porque esto va a pasar. O sea, lo veíamos como algo muy futurista, pero ya, o sea, ha llegado a nivel de Corte de Apelaciones la discusión porque en un colegio los alumnos crearon con inteligencia artificial imágenes desnudas de sus compañeras. O sea, eso ya llegó a los tribunales. Y eso lo vamos a tener que enfrentar a posteriori con los procedimientos administrativos, porque a mí no me cabe duda de que se van a generar contenidos con inteligencia artificial, que los jueces van a tener que estar preparados para poder determinar qué es real y qué no. Y quería, a propósito de tu presentación, también complementar algunas cuestiones. ¿Qué pasa si se cae la plataforma? Porque es curioso cómo la ley piensa en un contexto muy normal. La ley piensa, bueno, si tenemos un problema de emergencia, hay que dictar una resolución fundada que diga que ahora todo se va a recibir en formato papel. Yo quería ver a un jefe del servicio el día 25 de febrero, cuando se cortó la luz y no había internet, cómo emitía esa resolución fundada. Es que, a ver, ¿por qué me pide una resolución fundada? Si no voy a tener ni siquiera un computador para encender con la electricidad para emitir la famosa resolución fundada. Voy a tener que hacer análogamente, a papel, y decir que quedan autorizados para que hasta que llegue la luz, que bueno, ese día fue poco, pero bueno, también estas cosas pasan aquí y nos van a seguir pasando. Pasó aquí, pasó en España, o sea, van a seguirnos pasando estas cosas. Y la legislación no va acorde con esas realidades. Si urgencia, tiene que ser quizá un acto verbal que posteriormente se transforme en un acto escrito. Pero en ese momento va a ser imposible dictar un acto formal. Entonces la pregunta que va a venir después ante los tribunales es que es nulo ese acto presentado en formato papel porque no se dictó la resolución fundada. Así que ahí, insisto, les dejo, hay mucho material que los jueces van a tener que discutir. Y luego, lo otro interesante también, y que no ha planteado discusión, yo simplemente lo digo teóricamente, porque la ley dice que las personas exceptuadas, los de 60 años, los que tienen alguna discapacidad, ellos podrán elegir el formato análogo o diferente al cual quieren ser notificados. Ellos lo eligen. Lo que hizo el reglamento fue decir, matizó esa regla, porque claro, yo pensaba, ¿qué pasa si yo quiero que me notifiquen por TikTok, por WhatsApp, por Facebook? ¿Le voy a pedir al órgano que tenga todas esas plataformas? Entonces la ley dijo no, en la medida que se pueda. Yo digo, pero ¿cómo un reglamento puede venir a limitar la amplia discrecionalidad que lo entregó el interesado a la ley? A mí, en mi opinión, si el juez tuviera que juzgar, jerarquía normativa. La ley no establece, la ley le entrega al usuario determinar qué medio. El reglamento lo que vino a hacer es a limitarle el medio, si es posible, en la medida que se pueda. Y si no, carta certificada. ¿Ya? Y ahí, de hecho, salió un dictamen hace poco que dice que sigue siendo Correos de Chile. ¿Ya? Así que no se admite otro medio válido. Sí. Gracias. Bueno,
Claro, no son cumulativas las hipótesis que se establecen en el artículo 28, sino que pues, si tiene 60 años ya puede solicitar que se notifique por otro medio que no sea el correo electrónico o la casilla digital, el domicilio digital único. Cualquiera de las condiciones que se den habilitan para pedir la posibilidad de cambiar el medio de notificación. Y en cuanto al documento, recordaba a propósito de que pueden ser modificados con inteligencia artificial, para complementar un poquito, recuerdo haber leído una resolución de una corte, americana, no americana, de Estados Unidos, o española, no sé, no, es de Estados Unidos, que se presentó, había una foto o un video me parece que era el original, y luego se presentaba al juicio el mismo video, pero mejorado artificialmente. Y la cuestión era si se admitía o no como un medio probatorio ese medio probatorio ilícito, ese video modificado. El tribunal, la Corte norteamericana, no lo aceptó en ese caso. No lo aceptó porque se modificaba, había una modificación de las condiciones reales de lo que había sucedido. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Hola, buenas tardes, profesora. Señoría, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Freises, un juez del primer juzgado civil de Rancagua. La pregunta que quiero plantearles tiene que ver con la interoperabilidad. Y un temazo en el Poder Judicial, porque si hay algo que no es interoperable son nuestros sistemas. Uno de los cuales, el que yo uso, el que usamos en los juzgados civiles, está basado en Windows XP. Y operamos sobre la plataforma Explorer. Muchos otros operan sobre Chrome, pero bueno, esos son casi anecdóticos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se compatibiliza el principio de la interoperabilidad con el de la neutralidad tecnológica? Porque parecieran ser de alguna manera contradictorios cuando ordenan utilizar determinados sistemas para hacerlos interoperables con la libertad de los usuarios de emplear el sistema tecnológico que tienen conveniente para poder acceder a esas plataformas. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Paso. Es muy compleja la pregunta y por varias cuestiones. Primero, porque claro, uno dice la neutralidad tecnológica lamentablemente no fue definida. Entonces, claro, si uno quisiera darle ese alcance de que tiene que ser compatible para el usuario, podría ser una de las variantes. Entonces, perfectamente yo veo el día de mañana un recurso de protección donde alguien reclame que el órgano no le permite tramitar a través del celular porque no tiene el sistema responsivo compatible. O sea, y la pregunta es, ¿qué van a hacer los jueces ahí? ¿Qué derecho se está vulnerando? Que puede ser propiedad, no sé, ahí a veces es fácil o se puede argumentar un derecho fundamental de acceso a la justicia también, debido proceso. Entonces, eso va a ser un dilema. Y es un dilema porque también está mezclado con el hecho de que este concepto no está definido por la ley, neutralidad tecnológica. Y luego, con el de la interoperabilidad, a ver, yo tengo dos hipótesis con lo de la neutralidad tecnológica. Primero, que como se copiaron los del Poder Judicial, los del CPC, y no estaba la neutralidad tecnológica, bueno, no la definimos, porque nos ahorramos el problema, pero lo dejamos como principio, ¿ya? Para que después se le dé contenido durante la práctica. Y por ahí en la historia de la ley se encuentran algunos pasajes que dicen, este es un principio muy dinámico, muy evolutivo, depende de la evolución de la tecnología, por lo tanto dejarlo capturado a nivel de norma legal puede ser impropio. De allí que lo vamos a dejar abierto, entregado quizá que un reglamento, una norma técnica lo vaya definiendo a medida de los avances. Ninguna de esas cosas se ha hecho hasta el momento, o sea, sigue siendo uno de los principios que está como pendiente, y de hecho es el único de la ley de bases que no tiene definición. Entonces, ese va a ser un dolor de cabeza, insisto, a futuro, con los problemas que se puedan encarzar a ese principio, como este. Luego, el tema de la interoperabilidad es el nudo gordiano también de todo este problema. O sea, de hecho ya me es difícil decir cuál de todos los problemas es más grave. Este es grave, claramente, porque además la plataforma va a funcionar con nodos
Entonces los nodos, los ingenieros están tratando de ajustarlo. Pero el problema que tenemos es que los procedimientos administrativos son muy complejos. Entonces hay, por ejemplo, en materia ambiental, con los permisos sectoriales, a veces pueden haber un procedimiento que tienen que intervenir, no sé, 5, 6, 7, o 10 o 20 órganos. Y no solo órganos, sino que también a veces interesados. Entonces, claro, se tiene que crear un sistema que haga interoperable el sistema del SEA con el sistema de la DGA, de Serna-Geomin, de todos los organismos que intervienen, del SAC, de la CONAF, de todos. Y eso también ha generado un problema a nivel de compra pública, porque hoy en día muchos servicios tienen plataformas electrónicas. O sea, uno va a municipalidades como Vitacura, Las Condes, y ya están funcionando, por ejemplo, los permisos urbanísticos en plataforma electrónica. El tema es que esa plataforma no es compatible con la plataforma que tiene otro municipio. Entonces, la pregunta también viene un poco por la compra. ¿Qué va a hacer el Estado? Y como no hay un órgano que lidere el proceso, simplemente un órgano que brinda orientaciones, tenemos un flaco nudo gordiano con la interoperabilidad. Entonces tenemos un problema de capacidad tecnológica, tenemos un problema de que los sistemas que ya existen no son compatibles, y luego vamos a tener un problema también de accesos, porque no todas las personas pueden acceder a toda la información. Entonces también se tienen que crear perfiles de usuarios distintos para poder acceder. Eso también forma parte del diseño y de conocer bien el procedimiento. Si eso es también el gran problema. Como los procedimientos no tienen las etapas tan claras como los del CPC, acá eso se desvirtúa. Y a veces también nuestro legislador en materia administrativa, o sea, si uno revisa todas las normas como de los últimos 2 años, ley de datos, ciberseguridad, servicio de protección de áreas silvestres protegidas, ley marco de cambio climático, ley de humedales, tenemos muchas normas administrativas. Eso genera que también se vayan modificando con mucha rapidez los procedimientos. Entonces, claro, en un procedimiento estándar que ya estaba definido, con la interoperabilidad que correspondían, de pronto hay que incorporar un nuevo actor. A veces son actores que ni siquiera existen. El Servicio de Protección a la Biodiversidad recién va a existir ahora. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con eso? No lo sé. Por eso le decía que yo lamentablemente no tengo respuesta. Y lo otro, claro, el Poder Judicial, estos sistemas que se utilizan acá no son compatibles con otros. Por ejemplo, con las MAC no son compatibles. Y también me he dado cuenta que la PPT también presentaba fallas acá. Eso es un problema de compatibilidad. Y son problemas, como uno puede decir, básicos, pero que no debería existir, porque es tan básico. Entonces, claro, si tenemos un problema de compatibilidad en lo básico, ¿qué va a pasar cuando tengamos problemas difíciles? Gracias por la pregunta y lamento no poder dar una respuesta más concreta, pero esto es como caminante, se hace camino al andar. Solo complementar que en principio yo veo que la neutralidad tecnológica y la interoperabilidad, a ver, el primero, sin perjuicio que la neutralidad tecnológica no está definida, si nos vamos a la técnica de la informática, la neutralidad tecnológica tiene que ver con la utilización, con que la utilización de los sistemas tecnológicos no sean elegidos con cierta preferencia, sino que sea una elección objetiva de los sistemas tecnológicos que se van a utilizar para determinadas plataformas en cuanto sean más eficientes o hagan más eficiente la plataforma. Por lo tanto, si yo adopto una tecnología determinada para hacer una plataforma o para hacer una plataforma, yo debiera tener, o el Estado debiera tener en la mente, en sus ideas, que buscar cuáles son las herramientas objetivamente consideradas más eficientes para lograr el objetivo. Sin preferir una u otra, porque, no sé, pues esta me paga o voy a obtener un mayor beneficio económico por, no sé, se pueden dar tantas situaciones. Y eso, claro, tiene que ver con la interoperabilidad porque tengo que buscar la herramienta tecnológica que me sea más eficiente para que la interoperabilidad entre los distintos órganos de la administración del Estado puedan funcionar de manera eficiente. Y pensaba, según qué problemas podrían traer, y la verdad es que no sé si andaré tan equivocado, pero eventualmente incluso podría producirse problemas de falta de servicio. Eventualmente puedan demandarse indemnización de perjuicios por alguna falta de servicio que ocasionó la tramitación de un procedimiento por una herramienta
que no cumple los objetivos, ¿no? Estoy hablando en voz alta, ¿no? Pero claro, es compleja la situación. Quiero cerrar con una idea. Cuando uno piensa en la historia de la ley de base, era agilizar los procedimientos. Y ahora 2025, que todavía estemos discutiendo esto, es un poco, por lo menos para los que nos dedicamos al derecho administrativo, es muy fuerte saber que todavía tenemos el mismo problema que hace más de 23 años atrás. Y este tema de la transformación digital, si bien tiene un fin muy noble, y claramente todos los que estamos más familiarizados con esto nos acomoda, para muchos usuarios no va a ser tan feliz el proceso. Entonces no sé qué tanto a ellos se les pueda facilitar y agilizar el obtener muchas veces un acto administrativo que se ve cada vez más difuso, más distante. Creo que eso tiene que ser siempre el norte de la administración y también me pongo del lado de la administración, estuve allí mucho tiempo. Sé que a veces es difícil, la competencia no es desigual, a veces no podemos comparar el trabajo que tiene una Seremi en Antofagasta con el que pueda tener alguien en Ñuble. Hay procedimientos que son más complejos, hay muchos más factores que inciden, pero de igual manera el esfuerzo en todas estas leyes está apostado a agilizar los procesos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, si se logra o no se logra el objetivo. Perfecto. Les damos un fuerte aplauso, por favor, a nuestros expositores del día de hoy, a la profesora Rosa Gómez González y a su señoría ilustrísima, don Michel González Carvajal. Les damos las gracias a todos y a todas los presentes, a los conectados a través de la plataforma Zoom y también a los que están viendo este seminario súper interesante a través de las plataformas del Poder Judicial TV. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta relevante actividad académica. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.